Ok, entonces la dirigida 4 es sobre el tema de heterocedasticidad. Así que empecemos. En Paideia tienen el PDF con los ejercicios. Y el ejercicio 1 dice, suponga que se dispone de información relevante para estimar la función de producción de metales primarios. En efecto, usted desea analizar en qué medida influye el trabajo y el capital en el valor añadido del metal. Para ello, estima por MCU un modelo Cobb-Douglas con cada una de las variables en el logaritmo. Se obtienen los siguientes resultados. Entonces, hemos visto en micro que la producción de un bien estaba en función de mano de obra y capital, y era una función Cobb-Douglas. Si era una función Cobb-Douglas, tenía esta forma: A por L a la alfa por K a la beta, ¿no? Y si lo llevábamos a logaritmos, era logaritmo natural de Y es igual al logaritmo natural de A más alfa logaritmo natural de L más beta logaritmo natural de K. Entonces, en esta estimación, este es como un Y. Voy a ponerle un Y sombrerito. Este es como una constante, la constante que tendríamos, en este caso sería como el beta 0. Este alfa sería como nuestro beta 1. Este sería como nuestra variable x1, más un beta 2, que sería este beta sin ningún subíndice. Y este logaritmo de beta sería el x2, ¿no? Entonces ese sería el modelo que estamos estimando aquí. Y lo que nos dicen es que en base a esa imagen, obtener los resultados faltantes. Y esta imagen vino en su calificada, si no me recuerdo. Entonces repasemos para ver si lo hicieron bien o si tuvieron que mejorar en algo. Entonces, lo que nos falta ahí es, por ejemplo, la suma de cuadrados de los recibos. En ese cuadradito de acá nos dan la sumatoria de cuadrados de los recibos, la sumatoria de cuadrados explicada y la sumatoria de cuadrados totales. Este que estoy poniendo en rojito es la sumatoria de cuadrados explicada. El que falta es la sumatoria de cuadrados de los recibos, y este es la sumatoria de cuadrados totales. La sumatoria de cuadrados totales es 15.061975. Sumatoria de cuadrados explicada es 14.2115.634. Y lo que falta ahí es la sumatoria de cuadrados residuales, ¿no? Y nosotros sabemos, por teoría, que la sumatoria de cuadrados totales es igual a la sumatoria de cuadrados residuales más la sumatoria de cuadrados explicada. Entonces simplemente despejamos. La sumatoria de cuadrados residuales es igual a la sumatoria de cuadrados totales menos sumatoria de cuadrados explicada. Entonces sabemos cuál es la sumatoria de cuadrados totales. Es 15,0665 menos la sumatoria de cuadrados explicada, que es 14.21156341. Y eso nos va a salir 0.851634, algo así. Entonces ese sería el numerito que falta acá. 0.85, 26 aproximadamente. 16, perdón. 16. ¿Qué más nos falta? Nos falta el R cuadrado. Está acá. Entonces el R cuadrado nosotros sabemos que es la sumatoria de cuadrados explicada entre la sumatoria de cuadrados totales. Y tenemos ambos datos, ¿no? Sumatoria de cuadrados explicada es 0.8516 y la sumatoria de cuadrados totales es 15.0631, y eso nos saldría 0. Perdón, sumatoria de cuadrados explicada es 14. Estas residuales. 14.21156. Y eso nos saldría 0.9435. Entonces acá era 0.9435.
¿Qué más falta? Nos falta el valor o el estadístico F, ¿no? Acá en verde estoy poniendo el estadístico F. Entonces, el estadístico F, por teoría, sabemos que es R al cuadrado entre el número de observaciones K, todo eso entre 1 menos R al cuadrado entre N menos K menos 1. Entonces, R al cuadrado sabemos cuánto es. Sabemos que K es 2. Bueno, en este caso sería 2, ¿no? Mm, ujú. N sabemos que es 27, porque está acá, número de observaciones 27. Entonces, simplemente reemplazado todos los números, nos va a dar 200.3. Entonces, acá sería 200.3. Y nos falta la probabilidad de que nuestro estadístico F, pero la probabilidad de que el estadístico de tabla sea mayor a nuestro estadístico F. Entonces, si nosotros vamos a nuestra tabla F y queremos, vamos, F de tabla, y buscamos un F de tabla a 1%, por ejemplo, 1%, eso es aproximadamente 5.8. Entonces, el F de tabla es 5.8 y el F de nuestro modelo es 200 punto tantos. Entonces, que 5.8 sea, entonces por eso la probabilidad de que este F de tabla sea mayor a este F del modelo es 0. Esa era la forma de llenar esta tablita. ¿Preguntas, chicos? Profesor, una pregunta, ¿de dónde sacó el valor de K? El valor de K, ya. Ustedes recuerdan que teníamos nuestro estadístico F que habíamos escrito de dos formas, ¿no? En una habíamos escrito sin el menos 1, ¿no? Eso tiene que ver con los grados de libertad que les dije. Entonces, cuando nosotros consideramos a nuestra constante como una K, K sería igual a 3, ¿no? Pero cuando no consideramos a la constante como una variable explicativa, el K es 2, ¿no? Ese es el problema que tenemos usualmente acá. Entonces, para utilizar esta fórmula de acá, que está expresada así, tenemos que utilizar cuando consideramos a la constante como no una explicada. Entonces, en este caso sería K igual a 2. Porque esta formulita es cuando cuando no consideramos a la constante como una explicativa. No consideramos a la constante como una explicativa. Pero si nosotros consideráramos a la constante como una explicativa, ese modelo cambiaría así, ¿no? R al cuadrado entre K entre 1 menos R al cuadrado entre N menos K. Este sería K igual a 3. En esa fórmula deberíamos considerar K igual a 3 porque estamos considerando a la constante como una explicativa. Es un problema no de fondo, pero solamente de forma. Resulta que en algunos ¿Saldrá igual? libros, sí, va a salir igual, o debería salir demasiado igual. Debería salir igual, en realidad, porque acá tenemos dos. Si se desvía, deberían ser decimales, muy chiquitos. El problema no es de forma, pero el problema es de forma. En algunos libros, la cantidad de observaciones
es considerada como la cantidad de variables X que pones. Y en otros libros se considera la K como la cantidad de variables X que tienes adicionando la constante. Ese es el problema. En la mayoría de libros que yo utilizo, este caso sería 3. Porque en el libro de Green, en el libro de Hayek y los demás, de Ulrich, todos utilizan como que el K es la cantidad de variables, incluyendo la constante. Pero hay otros libros, sobre todo los europeos, que utilizan el otro enfoque. En teoría no debería salir problemas. Igual, si se dan cuenta, el F que va a salir es un F bastante grande, ¿no? Y como es bastante grande, está muy lejano del F de tabla, que es 5.8. Entonces el profesor creo que ha utilizado para ustedes uno de ellos, ¿no? No recuerdo cuál. Pueden utilizar cualquiera de los dos, pero al fin y al cabo el resultado o la conclusión de que si se rechaza o no se rechaza la hipótesis de que hay significancia conjunta no va a cambiar. Es igual que en cualquier libro, ¿no? O en cualquier área del conocimiento donde tenemos ese problema de em, el problema de que hay autores que utilizan unas fórmulas distintas a los otros, un enfoque un poquito distinto. Al menos Stata se inclina por utilizar el K igual a 2. Por eso es que acá hemos hecho esto. Stata utiliza el K es igual a 2, es decir, sin considerar la constante. Por eso utilizamos esa fórmula de hace un rato. Ok. Ya. Eso era simplemente para ver cómo se completaba eso. Vayamos a la parte B. Con el segundo output sobre la distribución de los residuos estimados, calcule el estadístico Yark-Rivera y responda si estos poseen una distribución normal. Entonces, para ver si los residuos eran normales, habían algunos tests. El más conocido es el de Yark-Rivera. Entonces, el estadístico Yark-Rivera considera una hipótesis nula, que es la siguiente: que la simetría sea igual a 0 y que la kurtosis sea igual a 3. En algunos libros van a encontrar que la kurtosis es igual a 0. No se preocupen por eso. Es simplemente un también tipo de notación. Pero lo que nos trata de decir acá es que una distribución normal debe tener esta forma, ¿no? Centrada acá, este lado tiene que ser un espejo del otro lado, tiene que ser simétrico, y que los valores extremos deberían estar más o menos bien comportados. Entonces lo que nos está diciendo acá es que sean simétricos y que los valores extremos se comporten más o menos igual. Entonces esto concluye en que los errores son normales, hay normalidad de errores. Y la hipótesis alternativa sería lo opuesto, ¿no? Que la simetría sea diferente a 0 y que la kurtosis sea diferente a 3. Hace un rato les dije que este K a veces en algunos libros es 0. Si eso sucede así, el estadístico que vamos a escribir ahorita es distinto, no es el mismo. Vamos a escribir el estadístico Yark-Rivera. Esto es igual a la cantidad de observaciones entre 6 multiplicado por la simetría al cuadrado más la kurtosis menos 3 al cuadrado entre 4, todo eso así. Cuando en algunos libros aparece que la kurtosis es 0,
acá en vez de -3, no va a aparecer ese -3. Esa es una simplemente forma de... Es un problema también de forma, porque cuando se calcula la kurtosis, hay algunos que sacan la fórmula del kurtosis y le restan 3, como para estandarizar, ¿no? Para que esté en 0 el punto de corte entre si se comporta bien o se comporta mal. ¿Qué más nos falta? Acá n es la cantidad de observaciones, ya sabemos que S es simetría, el K es kurtosis. Entonces, veamos. Sabemos que n es 27, entre 6, nos faltaría la simetría. ¿Cómo calculamos la simetría? A ver, la fórmula de simetría debe ser los errores al cubo, ¿no? Entre la desviación. Vamos a ver, sería simetría. Simetría y acá kurtosis. A ver. Cuando nosotros hablamos de varianza, estamos hablando del segundo momento estadístico, cuando estamos hablando de simetría del tercer momento estadístico, y cuando estamos hablando de kurtosis, estamos hablando del cuarto momento estadístico. ¿Y por qué eso es relevante? Porque nos ayuda a recordar que cuando hablamos de varianza teníamos que elevar nuestros residuos al cuadrado, ¿no? Igual, ahora en la simetría vamos a tener que elevar nuestros errores al cubo. Ahora, déjeme tener la fórmula a la mano. Entonces, el coeficiente de simetría debería ser la sumatoria de los errores. ¿Dónde está? La sumatoria de los errores al cubo entre la desviación al cubo de los errores. Todo eso por 1 entre n. En la kurtosis, también 1 entre n. Lo único que cambia es que esto se eleva al cubo y acá la desviación también se eleva al cubo. En la varianza lo que teníamos era lo siguiente, ¿no? La varianza era, vamos a ver, varianza es igual a 1 entre n por la suma, o mejor vamos así, esperanza de un x, por ejemplo, menos el promedio de x, todo eso al cuadrado, que es lo mismo decir 1 entre n por la sumatoria de los errores, esta instancia le estoy llamando errores, al cuadrado. Entonces, en lugar de elevar al cuadrado, ahora elevo al cubo y elevo a la 4. Entonces, si yo hago eso, me va a ser más fácil, ¿no? Simetría, voy a calcular. ¿Tengo la información de los errores ahí? Sí, ¿no? A ver, veamos. Bueno, ni siquiera tengo que calcularlos porque ya me dan los valores de quickness, que es la simetría, y kurtosis. No había visto eso, pero entonces de frente
0.8463346 al cuadrado más kurtosis, que es 4.123883 menos 3, todo eso al cuadrado entre 4. Y eso me va a dar un valor de aproximadamente 4.644. Estas fórmulas la voy a utilizar en el siguiente ejercicio. Por ahora, en este ejercicio nos ha servido de mucho. Ok, y ahora, ¿qué hago cuando tengo mi estadístico de Harkevera? Tengo que compararlo con el estadístico de tabla, ¿no? Entonces resulta que el Harkevera se comporta como una chi cuadrado de grados de libertad 2. Entonces, si yo quiero ver esta hipótesis, rechazarla o no rechazarla, tendría que primero ver si quiero trabajar al 1%, al 5%, al 10%. Usualmente en ciencias sociales se trabaja al 5%, ¿no? Entonces, el estadístico de tabla de chi cuadrado al 5% de significancia y con 2 grados de libertad es igual a 5.99. Agarran su tabla de chi cuadrado al 5% de significancia y es 5.99. Entonces, tengo que comparar este chi cuadrado o este Harkevera de tabla con el Harkevera del modelo. Y que resulta que el Harkevera de tabla es mayor al Harkevera de modelo. Y si eso sucede, lo que se va a decir es no se rechaza la hipótesis nula. Es decir, no tenemos evidencia suficiente para decir que esta hipótesis es falsa. Entonces, en estricto no se dice se acepta. Nunca se dice se acepta, sino que no se rechaza. Entonces, como no se rechaza, se puede decir que hay normalidad. En este ejemplo en particular, sí hay normalidad de los errores. Ok. Estas fórmulas nos van a servir recién ahora. Entonces, en el ejemplo 2, me dice, hemos estimado por MCO un modelito con 50 observaciones, donde nuestro modelito estimado nos sale que es el beta 0, 0.465121, el beta 1 es 0.521412, y solamente hay una variable explicativa. Y el R cuadrado nos salió que es 0.719744. Además, nos dicen que la sumatoria de los errores elevados al cubo es igual a menos 0.5752.378. La sumatoria de los errores elevados a la 4 es 1.332327.168. Y que además la sumatoria, perdón, la sumatoria, perdón, la desviación de los yes, o la varianza de los yes, perdón, es 0.325331953. Esta variación de los yes es lo mismo que decir, a ver, como nosotros teníamos la suma de cuadrados explicada. Perdón, suma de cuadrados totales. Cuando nosotros teníamos el R cuadrado, decíamos esto, ¿no? Sumatoria de cuadrados explicada entre sumatoria de cuadrados totales. Y una forma de leerlo era qué parte de la varianza del y es explicada por la varianza de las variables x. Eso quiere decir que la sumatoria de cuadrados totales es otra información de la varianza de los y este
el de arriba trae información de la varianza de los X. Entonces, por eso que este numerito de abajo es lo mismo que hablar de la varianza de los Y. Ok, sigamos. Entonces me piden que vea si hay normalidad en los recibos. Entonces primero lo que hago es plantear mi hipótesis nula, ¿no? Mi hipótesis nula es que existe normalidad. Y para que exista normalidad, la simetría tiene que ser 0, la kurtosis tiene que ser 3. Eso nos da normalidad. Y la hipótesis alternativa debería ser lo opuesto, ¿no? No existe normalidad. Nuestro sesgo Harkevera es n entre 6 s al cuadrado más k menos 3 al cuadrado entre 4 todo eso. Okay. Entonces ahora tenemos que hallar nuestros estadísticos, nuestros simetría y nuestros kurtosis. Este valor nos los da por dato. Este valor nos lo da por dato. Lo único que nos falta es este valor, que sería la varianza de los errores al cubo, la varianza de los errores elevado a la 4. ¿Cómo hallo eso? Con el r cuadrado. Entonces en el r cuadrado yo tenía lo siguiente, que era sumatoria de cuadrados explicada entre sumatoria de cuadrados totales, pero yo sé que la sumatoria de cuadrados explicada es igual a sumatoria de cuadrados totales menos sumatoria de cuadrados residuales entre sumatoria de cuadrados totales. Y eso, si opero, sería 1 menos sumatoria de cuadrados residuales entre sumatoria de cuadrados totales. Y como ya les dije hace un rato, la sumatoria de cuadrados nos habla de la varianza. Es decir, la sumatoria de cuadrados explicada, perdón, de los recibos, sería la varianza de los errores entre la varianza del Y. Y ese dato abajito ya lo tengo, ¿no? Me lo dan acá por dato. El R cuadrado también lo tengo, me lo dan por dato. Entonces, reemplazando este R al cuadrado, reemplazando este de acá, puedo calcular tranquilamente cuánto es mi S, mi varianza de los errores, ¿no? Reemplazando me va a salir ahí que es 0.31, más o menos. Entonces ya, con eso ya tengo información. La cantidad de observaciones es 50. Acá es 50. La sumatoria de los errores al cubo es menos 0.5752 más o menos. Y acá abajo tenemos la sumatoria de los errores a la 4 es 1.33. De esta expresión, que es la varianza, si le saco cuadrado, si le saco raíz, sería la desviación de los errores. Perdón. El S al cuadrado saldría 0. A ver, déjenme calcular. Sería 0. La varianza sale 0.091143. Y si yo le quito raíz, saldría la desviación, que sería 0.3019. Entonces, eso simplemente acá, 0.3019 elevado al cubo, y acá 0.3019 elevado a la 4. Entonces, con eso ya tengo la simetría y la kurtosis. La simetría, según mi calculadora, debería ser menos 0.4178 y la kurtosis debería ser 3.2053. Lo único que me falta es reemplazar en mi estadístico Harkevera. Los tengo acá. Sé que n es 50 entre 6
y la simetría era menos 0.4178 aproximadamente, elevado al cuadrado, más la kurtosis que era 3.2053 menos 3 al cuadrado, entre 4, y eso me va a salir 1.54308. Ese es mi estadístico Harkevera del modelo. Ahora tengo que compararlo con estadístico Harkevera de tabla, que según la teoría se comporta como un h cuadrado con 2 grados de libertad. Y si trabajamos al 5%, ya hemos visto en el ejercicio anterior, que sería 5.99. Entonces tengo que comparar igualito que el caso anterior, ¿no? Tengo que comparar si mi Harkevera de tabla es mayor o menor a mi Harkevera del modelo. Entonces, mi Harkevera de tabla es 5.99, mi Harkevera del modelo es 1.54308. Entonces, sí, ¿no? Es mayor. Entonces, igualito que el caso anterior, no rechazo la hipótesis nula, entonces digo que hay normalidad en los errores. ¿Hay preguntas, chicos? Los estadísticos sé que es un poco complicado porque no diría complicado, pero es bien mecánico, ¿no? Nos dicen, compara este estadístico con el otro, pero no sabemos por qué se le resta, porque se divide entre 4, porque se multiplica por la cantidad de observaciones. Sí, es uno de los problemas en econometría que tenemos los que estudiamos. Y sí tiene su explicación, pero sus explicaciones son ya bastante avanzadas. Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, saber por qué el estadístico de Harkevera tiene esta forma, tendríamos que ir al paper de Harkevera, donde plantea este test, y tendríamos que ver todo su proceso matemático, ¿no? Entonces, como estamos en econometría 1 recién, solamente nos atenemos a la fórmula que nos da. Luego ya seguro en econometría avanzada ya vamos a saber la razón de por qué tiene esa forma. Inclusive en el paper de Harkevera, este estadístico es un poquito distinto. Creo que es n-k, hablando de, vamos a ponerle k', que es la cantidad de variables entre 6 es al cuadrado más k menos 3 entre 4. Inclusive es así, es distinto. Con el tiempo ha ido cambiando. Entonces, por el momento, solamente apliquen el estadístico y compárenlo con el estadístico de tabla. Ya luego, dime. Disculpa. ¿El Harkevera de tabla siempre va a ser 5.9 o 19? Sí, al 5%. El Okay, JB de tabla al 5%. Si por alguna razón en el examen les dicen al 10%, deberían ir a su tabla del chi cuadrado y buscar cuál es el estadístico, cuál es el valor para el 10%, ¿no? Yo hace años utilizo la tabla, pero en Excel también se puede hacer. A ver, déjenme abrir Excel para ver si me acuerdo todavía cómo se halla en Excel el estadístico de tabla. Igual chi cuadrado un minuto.
Mm, 0.05 sería, ¿no? Y 2 grados de libertad. Digo, no soy el Excel. Sí, espérame, ahorita lo comparto. Sería... ahorita le comparto el Excel. Compartir. Sí, ese JB de tabla es para un contraste al 5% de significancia. Ahora creo que sí se ve la pantalla. Pero... Entonces sería esto. Si yo quiero saber cuál es mi estadístico de tabla, yo pongo acá inversa, in del chi cuadrado, acá, chi cuadrado, y me dice que ponga la probabilidad. En este caso, la significancia es 5%. La probabilidad sería 1 menos la significancia. Entonces sería 0.95, ¿no? Y los grados de libertad, que en el caso de Harke-Vera siempre va a ser 2. Y ahí me sale 5.99. Si, por ejemplo, me dicen, quiero que apliques Harke-Vera, pero al 1% de significancia, pongo inversa, chi cuadrado, significancia 1%, la probabilidad es 100% menos la significancia, es decir, 99%, 0.99. Y para el Harke-Vera siempre hay 2 grados de libertad. Entonces, en ese caso, mi estadístico de tabla para comparar sería 0.921. Esto es para el 5%, esto es para el 1%. Si yo quisiera para el 10%, también, ¿no? Inversa del chi cuadrado. Como es al 10%, la probabilidad es 100 menos ese 10%, sería 0.9. 2 grados de libertad, sería 4. Igualito, cuando ustedes tengan sus pruebas F, y en la prueba F también tienen que compararlo con un F de tabla, ¿no? Igualito acá. Yo sé que en estadística nos han traumado con utilizar las tablas gigantescas que nos dan en una hoja, pero ahora que tenemos Excel es mucho más fácil. Pues ahí sería inversa del F. Entonces, por ejemplo, acá me dice probabilidad, grados de libertad 1 y grados de libertad 2. Cuando tenemos una prueba F, tenemos 2 grados de libertad, ¿no? Un grado de libertad asociado al numerador y otra al denominador. Pues, por ejemplo, acá tendría que poner probabilidad 100 menos 10, que sería 0.9, 90%. Y grados de libertad, no sé, se me ocurre 5 grados de libertad y 2 grados de libertad en el denominador. Y ese sería el estadístico. Igual al 5%, inversa de la prueba F, probabilidad que es 100 menos 5%, sería 0.95. Se me ocurre los grados de libertad 5 y 2. Y acá igual. Inversa, la prueba F. Probabilidad que sería 100 menos 1%, sería 0.99. 5 grados, que me estoy inventando, son los 5 grados y 2 grados de libertad. 99. Así es como al toque pueden sacarlo en Excel. Y así con cualquier distribución que deseen, ¿no? Hay distribución beta, binomial, chi cuadrado, F, gamma, normal. Acá es una T estudiante de 2 colas.
La T student de 2 colas es la que deberíamos utilizar ustedes. Esto. Eso simplemente para que se les haga más fácil en el examen. Usualmente, les dije que en ciencias sociales utilizamos 5% de significancia. Eso es lo usual en ciencias sociales. Pero depende en qué tema en específico, ¿no? Ya les dije que en temas de salud, por ejemplo, utilizamos 10%. En temas macroeconómicos, usualmente se utiliza 1% o 5%. Pero en promedio la mayoría utiliza 5%. ¿Okay? Ahora regresemos. ¿Hay preguntas, chicos? Sigamos. Responde la siguiente pregunta, o sea, elasticidad. Entonces, la heteroelasticidad es un problema común en econometría aplicada. Resulta que cuando los recibos no tienen una varianza constante, nos genera un problema bien grave. Acá pongamos número 3. Y esto, por ejemplo, sucede en salarios. A ver, pongamos esto, un grafiquito. Acá tengo salarios, que sería como mi Y. Y acá tenemos, no sé, grados de educación, años de educación. Entonces resulta que cuando yo tengo esto, hay una relación positiva, ¿no? Menos salarios, menos educación. Pero, usualmente, las observaciones que yo tengo van a ser así. Un montón de gente por acá, cada punto es una persona, muy dispersas. Puede haber una persona con muy poca educación, pero con un alto salario. No. Pero la mayoría está por acá. Y hay una relación positiva. Y así sucede. Entonces, si yo, por ejemplo, me paro en este punto de educación 0, y hago un estudio de todos los que están ahí, de todas las personas que están ahí más o menos, me va a resultar que hay mucha dispersión. Hay gente con ese grado de educación que gana un montón o gana bastante y otros que ganan muy poco. Entonces ahí tengo una distribución muy, pero muy así, extensa, con colas largas. Pero cuando me voy a un grado de educación alto, resulta que no hay mucha dispersión, sino que la distribución es bastante centrada y con muy pocos outliers. Entonces, esto me genera un problema grave, porque me está diciendo que la varianza no es constante. Nosotros hablamos de la dispersión, que es la distancia. A ver, tenemos una distribución acá, esta es la media. Mientras haya más personas alejadas de la media, eso es más dispersión. Eso quiere decir que hay una varianza alta, ¿no? Si la mayoría está en el centro, muy pegaditos, eso es una dispersión pequeña, entonces una varianza pequeña. Entonces, que en diferentes lugares de mi educación haya diferentes distribuciones, me está diciendo que el comportamiento o el efecto que tiene educación sobre salarios no es igual para estos que para estos, ¿no? Y resulta que cuando yo calculo mi modelito, salarios igual a beta 0 más beta 1, educación, más bla, 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 más un error, este beta es un beta que está diciéndome
que es el efecto de educación sobre salarios para todas las personas. Pero en este grafiquito veo que parece que el efecto de educación es distinto para los que están con educación baja y es distinto para los que están en educación alta. Entonces, un problema, este beta no sería un beta que está representando un efecto homogéneo, ¿no? Es un beta, pero ese beta al parecer no explica todo. Ese es el problema con la heterocedasticidad. Si tendríamos normalidad, resultaría que la dispersión en cualquier punto de la educación sería el mismo. Entonces, eso sí me está diciendo que ese beta sí explica el efecto de la educación sobre salarios en cualquier punto, ¿no? Yo debería tener acá observaciones. Acá tengo una distribución igualita a la distribución de acá. No hay problema, ¿no? Entonces, el beta que me están diciendo que es la pendiente de esto, en realidad es la pendiente. El comportamiento de educación sobre salario es igualito para ambos, ¿no? No hay problema. Entonces, resulta que por intuición nosotros sabemos que la educación afecta distinto a aquellas personas que tienen muy poca educación y aquellas personas que tienen alta educación, ¿no? Por ejemplo, 5 años de educación es más o menos primaria completa, ¿no? 6 años de educación más o menos primaria completa, casi primaria completa. En los 6 primeros años de educación adquirimos lo que es básico para vivir en sociedad, como sumar, restar, leer, lectura. Y eso hace una gran diferencia a que tú tengas solamente 2 años de educación, ¿no? Esta persona con 6 años de educación tranquilamente puede incluirse en el mercado laboral. Seguro con salarios bajos, pero sí, esta persona con 2 años de educación que no sabe leer, ni escribir, ni restar, ni sumar, va a ser muy difícil estar en el mercado laboral. Entonces, estos 6 años de educación te dan una gran ventaja. Pero mientras vas aumentando tus años de educación, cada vez la ventaja que te da es mayor, pero no tanto. Ustedes imagínense que tienen 16 años de educación, que es acabar la, la, la universidad, comparado con alguien que tiene 20, 21 años de educación, que es más o menos el doctorado, y alguien que hace un poco de doctorado de 20 hasta 23 años de educación. La diferencia entre estos dos ya no es grande, ¿no? Porque hacer un postdoctorado ya no tiene mucho sentido. Entonces, cada año de educación adicional no te está afectando igual. Estos años, que son los de las de, de las áreas del día a día, son los más productivos, los que tienen más rendimientos en tus ingresos. Entonces, por eso que nosotros sabemos que intuitivamente va a haber heterocedasticidad sí o sí en cualquier estudio que hagamos de salarios y educación. Entonces, okay, decimos, teóricamente la heterocedasticidad es un problema asociado a la ausencia de normalidad de los residuos, es decir, los residuos no se comportan de forma normal. En específico surge cuando la varianza de los residuos no es la misma para cada individuo o unidad de análisis. Como vimos en el gráfico, en diferentes puntos, la distribución, la varianza, la dispersión era distinta. Entonces nosotros teníamos un supuesto que era el siguiente, ¿no? Varianza de los errores estimados, dado los valores de X, tenía que ser un número constante. Esto es una constante.
Entonces, eligiéramos cualquier individuo y con cualquier set de variables X, la varianza debería ser igual, ¿no? Si nosotros lo llevábamos esto a... Lo llevábamos, perdón, esto sería así. Si nosotros llevábamos esa forma matricial, era así, ¿no? Varianza de los errores de cualquier individuo es igual a lo siguiente. Una matriz así, donde toda la diagonal son puros sigma al cuadrado. Y los demás casilleros son ceros. 0, 0, 0, 0. Entonces eso quiere decir, la varianza de los errores del individuo 1 es sigma al cuadrado. La covarianza del individuo 1 con el individuo 2 en sus errores es 0. Es decir, los errores de un individuo no tienen nada que ver con los errores del otro individuo. Es decir, son personas totalmente distintas. Igual acá. La covarianza entre los errores del individuo 1 con el individuo n no tienen nada que ver. Es 0. Son personas totalmente distintas. Entonces, esta matriz de varianza y covarianza es n por n. Entonces, todos los que son ceros son covarianzas, todos los que están en la diagonal son varianzas. Entonces, sería normalidad. Pero cuando tenemos errores no normales, resulta que la varianza de cada individuo ya no es una constante, sino acá tiene un i. Eso quiere decir que la varianza cambia según cada individuo. Para el individuo 1 va a ser una varianza, un sigma 1 al cuadrado. Para el individuo 2, un sigma 2 al cuadrado, que es distinto. Y matricialmente sería parecido a esto. Pero con la diferencia en que esta varianza es diferente a esta varianza. Esa sería la varianza del individuo 1, este del individuo 2, este del individuo n. Entonces cada uno tiene su varianza distinta. Esto se puede escribir como la siguiente forma. Resulta que si bien es cierto, estas personas son distintas en su varianza, en sus errores, tienen alguna parte que sí es igual. Entonces ustedes imaginen que estamos haciendo un muestreo en la Universidad Católica, ¿no? Entonces uno es distinto, por tanto, cada uno tiene educación distinta, salarios distintos, y cada uno tiene esta varianza distinta. Pero como son miembros de una sola comunidad, es de esperar de que parte de su varianza sea compartida, ¿no? Por eso que podemos decir que acá podemos despejar una varianza de la comunidad. Es como que factorizáramos esa parte de la varianza que es común entre todos y acá dejáramos la varianza de cada uno de ellos. Como son miembros de la misma comunidad, algo de varianza tienen que tener igual, ¿no? Y eso sería como, simplemente se escribe así. Este sigma es esta matriz donde está las desviaciones o las varianzas que ya son despejadas de esa varianza comunal, esa varianza común. Y va a ser interesante porque eso nos va a ayudar a resolver luego el problema de heterodoxicidad. Okay, parte B. Discuta las consecuencias de la heterodoxicidad sobre la conclusión del modelo clásico lineal en términos de ciencia.
Entonces, nosotros les dije que hay que recordar siempre, esto ya debe estar metido en nuestros cerebros para siempre, que el estimador BMSO tiene esta forma, ¿no? El modelo matricial que ha generado esta estimación es Y es igual X beta más E, ¿no? Esa es la forma matricial del modelo. Si reemplazamos eso acá, tendríamos todo esto. Si fuéramos ahí, tendríamos todo esto. Resulta que si yo pongo en paréntesis esto es la inversa de esto, entonces se va. Sería simplemente beta más todo esto. Entonces yo puedo tomar esperanza para saber si es sesgado. Si es insesgado me debería salir esto, ¿no? Esperanza del beta MCO, que es el beta de al beta poblacional. Sería insesgado. Entonces, quiero saber si este estimado existe, entonces aplico esperanza. Entonces, esperanza del beta más esperanza de toda esa expresión. Este beta, como es un beta poblacional, es un número dado, ¿no? No hay problema. Beta. Más el esperado de toda esta expresión, resulta que por supuesto, uno de los supuestos que tenemos del modelo clásico es que los X son fijos, ¿no? Como es una muestra que ya ha sido recogida, los X son fijos. Entonces, X pues fija, presiones fija, entonces todo eso es fijo, un número constante. Entonces todo esto puede salir y el esperado solamente afecta a... Entonces la pregunta es, esperanza de los errores, ¿es un número constante? ¿Es cero? Sí, porque de una bien comportada, o sea, está realmente acá, entonces hacer los errores va a ser el modelo bien comportado. Pero resulta que si esos errores son distintos para cada persona, yo no puedo asegurar de que los errores estén así, sino quizás los errores estén así. Acá está la media de los errores. Entonces, puedo decir que entonces Digo, ¿puedo volver a repetir? Te estás no intercortando. hay normal. Ok, entonces cuando decíamos que eran normal los recibos, decíamos que tenía esa media, estaba una cantidad de errores positivos. Entonces se neteaba. Si hacíamos un promedio, teníamos el error cero. Pero resulta que ahora, como los errores están comportados normalmente, que los errores estén así, sí, ¿no? Entonces veamos este ejemplo. Entonces, si es así, es que hay más observaciones menores a cero que observaciones, perdón, más errores que están por debajo de cero que errores por encima de cero. Entonces, si yo hago un promedio de que esa en los errores
Si por el contrario, mis errores no son normales y acá está 0 y se comporta así, eso me está diciendo que hay más observaciones, hay más errores que están por encima de 0 que errores que están por debajo de 0. No, si yo hago un promedio, no se van a netear, no se van a volver 0, sino que va a haber un promedio de errores mayor a 0, ¿no? Entonces, eso es el problema que no normal. Eso va a originar que toda esta expresión que tenía acá no se ver un valor positivo o negativo. Entonces, esto se llama el sesgo. Por lo tanto, si no podemos que esto es 0, vamos a decir que es sesgado. Entonces, cuando no hay normalidad de errores, el delito va a ser sesgado. La varianza. Nosotros recordamos que si saber si nuestro modelo era eficiente, la varianza debía ser la menor posible, ¿no? La varianza en nuestro modelo MCO tenía esta forma, ¿no? El esperado, el beta estimado MCO, menos el beta real al cuadrado. Beta muestral, beta poblacional. Pero como estamos en matrices, no se puede elevar al cuadrado, ¿no? Entonces lo que se hace es transponer. Así. En matrices no se puede elevar al cuadrado, pero sí se puede multiplicar por su transpuesta. Entonces así es la varianza en este caso. Entonces, si yo estaría normalmente en MCO bien comportado con la esperanza, acá puedo multiplicar, sería es menos 1, X transpuesta por Y menos beta, vamos a ponerle por mientras que vamos a ponerle solamente beta por el momento. Esto. Todo eso transpuesto. Esto, perdón, sabemos que es XB más, acá sería esperado de X transpuesta X más 1 por todo esto, por X beta, más el error menos beta. Todo esto, pero transpuesto, ¿no? Operar ahí adentro, X está, menos 1, X beta, más error menos beta. Voy a llevar esto más acá. Y esto en realidad es lo mismo, pero transpuesta, ¿no? Esto es la inversa, esto se va. Esto es la inversa de esto, se va. Entonces quedaría beta menos beta, beta de beta se va. Entonces lo que me quedaría es esperanza de puesta, todo esto,
por todo esto. Y la de transpuesta, bueno, voy a copiar primero esto. Eso es lo mismo. Y ahora, por regla de transpuesta, al transponer una multiplicación, tengo que hacerlo en forma del final adelante, ¿no? Entonces, primero transpongo el error, luego transpongo el X transpuesto, que sería simplemente afecta, sigue siendo la misma. Son propiedades de la transpuesta. Nos quedaría así. Y aquí todos los antes así. Hemos dicho que los X, ¿cómo serían antes? Entonces, no nos van a molestar. El esperado solamente va a afectar a esta multiplicación de acá. Dice. Ya está. Entonces, esta sería la varianza de los errores. Y estaríamos con normalidad, esta varianza de los errores sería una constante. Entonces, como estos y estos también son constantes, toda varianza beta de O sería una constante. No habría problema. Pero resulta, tenemos heterocedasticidad, esta varianza de no va a ser una constante, sino va a ser esto. Una parte sorry chicos, creo que se fue un momento. Ahora se pueden ver pantalla. Ahora sí ven la pantalla, chicos. Sí, sí se ve. Ya, entonces les decía que esa era constante cuando había normalidad, no había problema, ¿no? Constante esto, constante esto. Entonces la varianza del beta es una constante, por tanto no tenemos ningún problema. Pero resulta que como estamos ahorita en errores en heterocedasticidad, esta varianza E en realidad es una varianza que es común a todo el grupo porque pertenece a una comunidad y esta matriz que nos está diciendo que cambia en cada individuo. Entonces yo puedo reemplazar eso ahí, entonces sería acá, así. Entonces acá sería todo esto. Como esta de la varianza, si es constante, puedo ni siquiera un número, no puede salir. Y esta sería mi varianza. Y como ven, es una varianza que está ensuciada por esta matriz. Entonces, por eso vamos a decir que es ineficiente. El MCO
con normalidad, simplemente sería esto, ¿no? Este sería con normalidad. Y eso sería un siguiente. Por el tema de Gauss-Markov, si no mal recuerdo, se puede demostrar esta varianza que he puesto acá, que es cuando hay normalidad, es la más pequeña posible entre todo el grupo de estimadores, de la familia de estimadores lineales. Entonces, si según ese teorema, esta varianza es la menor en toda la familia de los estimadores, de la familia de los estimadores lineales, esta va a ser mayor a esta, según ese teorema. Por tanto, es ineficiente. Hasta ahí pregunta, chicos. Entonces ahora viene la pregunta, ya detecté que tengo errores que no se comportan normalmente, entonces si no se comportan normalmente, ya sé que va a ser insesgado, ya sé que es ineficiente. ¿Cómo lo soluciono? La respuesta es aprovechar que nosotros sabemos cómo, cuál es nuestra estimación, podemos corregir mínimos cuadrados generalizados. Pues el método de cuadrados generalizados es un método más amplio. El método de cuadrados ordinarios es como un caso especial dentro del mínimo cuadrado generalizados. Entonces, veamos cómo se hace eso. Y es exactamente lo que nos pregunta el 4. Hay el estimador MCG, sabiendo de la multiplicación de los errores. Si se dan cuenta, en algunos casos utilizando U y en otros casos E dirigida son indiferentes, son simplemente los errores. Es igual a una parte de la varianza que es constante y a esta matriz que nos está diciendo que para cada individuo es distinto. Y además, esta matriz es conocida, simétrica y definida positiva. Eso es importante. Primero, que sea conocida. No siempre va a ser conocida. Citar un montón. Que sea simétrica también es importante porque al momento de invertirla facilita el trabajo un montón. Y que sea semidefinida positiva nos da la ventaja de que cuando se multiplique no explosione, es decir, que sus valores no se vuelvan muy grandes. Pero eso ya hace supuestos matemáticos, no tiene que ver mucho con la economía, son más matemáticos. Supongamos también que el modelo puede ser multiplicado por acá, y tenemos x beta, este es el modelo matricial, ¿no? Podemos transformarlo multiplicando por p. Si multiplicamos por p, p por y es igual p por x por beta más p por u. Entonces, como simplemente es una matriz SP, una matriz que multiplica a todos, este sería como un y asterisco, todo esto sería como un x asterisco. Este beta, como se dan cuenta, es el mismo beta que este, no ha cambiado. Y acá sería un error asterisco. Lo interesante de esto es que ya no vamos a estimar este modelo que está en azul, sino vamos a estimar este modelo que está en rojo. Y ustedes van a decir, pero si estamos estimando modelos distintos, ¿no estaría mal? O sea, ¿no estaría incorrecto? No y sí. Porque al fin y al cabo, cuando estimamos el modelo, lo que nos importa es hallar los betas.
y el beta, como se dan cuenta, va a ser el mismo, entonces no hay problema. Estimar otro modelo transformado, pero nos va a dar el mismo beta que el modelo inicial, entonces no nos preocupemos. Quizás no van a salir otros errores o van a cambiar algunos valores dentro de nuestra estimación, pero lo que nos importa en realidad son los betas. Y como el beta no cambia, está perfecto. Entonces, cuando se P, lo que establece es que este asterisco sí tengo, ponemos acá, la espera. Entonces, esta matriz que multiplicarla por los errores la transforme a unos errores normales, ¿no? Entonces, es como una transformación de la matriz de errores para que se vean normales. Imagínense una transformación en álgebra, ustedes imagínense una transformación monótona, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un X que se comporta, digamos, así, bien feo, no es normal, pero si yo le aplico logaritmo de X a esa variable, se va a comportar como una normal. Eso es, por ejemplo, un truco que se hace en estadística un montón de veces. Igualito, yo estoy buscando una forma de transformar estos errores que no se comportaban de forma normal para transformarlos a una nueva expresión donde sí se transformen, donde sí se comporten de forma normal. Entonces, ¿cómo hago eso en matrices? Multiplicando por un P. Ese P es un P desconocido en realidad. No lo sé. Ahorita no lo sé. No sé cuál es ese P. Pero la idea es que ese esperanza de los errores sea P. Pues cuando yo aplique varianza de esos errores, me tendría que dar una varianza bien comportada, ¿no? Una constante. Entonces veamos qué sucede. Entonces acá sería, a ver, veamos, la varianza es simplemente la multiplicación de los errores, ¿no? Acá veíamos, ¿dónde es eso? Acá está. Esto, la esperanza de la multiplicación de los errores, es la varianza. Entonces acá también multiplico los errores transpuestos y le voy a dar la varianza. Pero yo sé que ese E asterisco es igual al PE, al PU, perdón, multiplicado por el PU transpuesto. Y eso es acá, PU. Y por propiedades transpuestas, transpongo empezando el final, ¿no? Entonces, U transpuesta por P transpuesta. Como el P es una matriz dada, el esperado no le afecta. Entonces tendríamos acá que es P esperado de U por U transpuesta por P. Y esto yo lo tengo de acá, ¿no? Eso sería P por todo esto. Entonces esa sería mi varianza de los errores. Y en teoría, esa varianza debería ser eficiente. Esa varianza debería comportarse como la que vimos acá, como esta. Entonces, esta varianza acá que teníamos, yo la podía escribir de la siguiente forma, ¿no? Yo podía escribir así por una matriz identidad. Una matriz identidad es una matriz donde toda la diagonal son unos y todos los demás casilleros son ceros. Entonces, una forma de escribir eso es así. Entonces, si yo podía escribir eso así, acá también podría escribirlo de la misma forma, ¿no? Esto debería ser lo mismo.
Ok, entonces ahora vayamos a nuestro... bueno, acá nos falta esto. Vamos a poner esto acá. Esto es igual a esto. Entonces la idea es encontrar esta matriz. Esa matriz es la que la que necesitamos, ¿no? Entonces vamos a despejar ahí. ¿Cómo despejamos? Simplemente cambiando de despejando, ¿no? Este que es una constante se puede ir, normal. Acá sería P por esto, acá igual a la matriz de identidad. Si digo despejo, acá sería, a ver, sería primero así, igual a P a la menos 1 por I. Luego sería, vamos acá, a la P menos 1 igual a P menos 1 por I, a P menos 1, P menos 1, identidad P. Por propiedad, esa identidad no afecta en nada a la multiplicación, es como si fuera 1, no sería así. Si yo invierto esto, simplemente me quedaría P transpuesta por P. Por propiedades de las transpuestas, tendría que hacerlo de esta forma. Entonces tengo esto. Entonces esto me va a ayudar a mí a poder utilizar o estimar mi estimador de mínimos cuadrados generalizados. Entonces, ¿cómo se hace el mínimo cuadrado generalizados? El mismo proceso que teníamos con nuestro mínimo cuadrados ordinarios. Mínimos cuadrados generalizados es simplemente x transpuesta por x a la menos 1 por x transpuesta por y, solamente que en este caso es el x asterisco, ¿no? Y el y asterisco, porque hemos transformado el modelo. Y además yo sé que el x asterisco es el p por el x inicial. Entonces su transpuesta, este es también así, px transpuesta, y el y también sé que es el p por el y, ¿no? Entonces, acá hago esta transpuesta, sería x transpuesta por p por x a la menos 1 por x transpuesta por p por y. Además, yo sé lo siguiente, yo sé que este p por p transpuesta por p es lo que hay acá, que es ese sigma mayúscula a la menos 1. Y ya está. Ese sería mi estimador de mínimo cuadrado generalizado. Entonces, ese es mi estimador que con heteroceasticidad. Entonces, lo que está haciendo es simplemente estimando MCO, pero en la mitad del proceso metiendo esa matriz de las varianzas que cambiaban y corrige el modelo. Ajá. Y bueno, también podemos notar algo, ¿no? Que hay una cuestión interesante. Que cuando esta matriz es una matriz identidad, si esa fuera una matriz identidad, estaríamos en el modelo en la estimación MCO, ¿no? Entonces, por eso que decimos que MCO es un caso particular del mínimo cuadrado generalizado. El problema ahora es saber qué valor o qué matriz es esta. Esa es la dificultad. Teóricamente, chévere, ¿no? Ya hemos solucionado. Es así. El problema es saber cómo es esa matriz. Bueno, hay algunas formas de estimarlo. No lo vamos a hacer aquí. Ya computacionalmente se hace mucho mejor. Entonces,
Pero teóricamente lo que tienen que saber es simplemente eso, que hay que incluir esa corrección por varianzas. Ok. Entonces, en el siguiente ejercicio les piden que sea insesgado y que sea, perdón, que sea insesgado y que sea eficiente el modelito. Lo único que tienen que hacer es aplicar esperanza a este beta, SG. Sería aplicar esperanza a todo eso, ¿no? Pero antes de aplicar esperanza, lo que yo haría sería esto. Beta MSG es igual a todo esto. Y acá el Y, yo sé cuál es el Y, ¿no? El Y es X beta más los errores. Ya está. Entonces, aplican todo eso y de ahí hacen esperanza a todo. Y al final les tiene que salir que la esperanza de beta MSG es igual a beta, al beta poblacional. Eso queda para ustedes, igual en el solucionario va a estar. Y también la varianza, ¿no? Aplican varianza a todo eso y debe salir una varianza que no dependa de, esa, de, esta, de esta parte, sino que sea una varianza constante. Vayamos a Stata. Entonces, en Paideia tienen un do file, ábranla por favor. El ejercicio 6 es básicamente lo que hicimos ahorita, pero con algunos datos, así que es simplemente aplicar lo que vimos ahorita, pero con algunos numeritos. Así que no creo que haya problemas. Van a tener que hallarlos, esta matriz de betas, van a tener que hallarla. Les dan los datos de los X, les dan los datos de los Y y les dan los datos de las varianzas, así que queda para ustedes. Ahora vayamos a Stata, tenemos 15 minutos. Este es el file que les compartí. Y el ejercicio nos dice lo siguiente. Utilice la base auto, que como ya les dije, una base que ya viene precargada con Stata. Ya está en Stata ahí como un ejemplo, como una base estándar que tienen ellos. Y es un modelo que tenga como variables dependientes el precio y como variables o independientes a headroom, displacement and foreign. Charca y heterogeasticidad. Entonces, bueno, acá pongo limpiar todo. Y en caso estaba trabajando con otra base de datos, pongo limpiar todo lo que estaba trabajando. Acá, usualmente cuando utilizo una base de datos, debería utilizar use auto, ¿no? Use y el nombre de la base de datos. Pero como esa base de datos ya está cargada en Stata, puedo poner web use. Que también la base de datos está en internet, no importa, también está precargada con Stata. Abro la base de datos y resulta que esta es información de automóviles, el precio de los automóviles, si tienen maletero, el tamaño, el largo, el peso, su lugar de procedencia, si han sido fabricados en el país o son extranjeros. Acá están en libras, estos son en inches, que son... esto creo que si tiene maletero, el precio, el modelo, no es todo eso. Lo que me está diciendo es que haga un
una estimación, una regresión simple para explicar qué explica que unos autos sean más caros que otros. Entonces, hago una estimación simple. Acá me sale que este modelito, al parecer, es más o menos bueno, tiene 58% de R cuadrado. Y acá me dice, por ejemplo, que el precio base de los autos es $4,714, ¿no? Es decir, un auto con el menor peso posible, con el menor largo posible, solamente por el hecho de ser un auto, ya vale esto. Que el auto sea extranjero, a diferencia de ser nacional, le da una adicional de 3,833. Entonces, un auto extranjero es más caro. Acá, el peso. Weight es peso, ¿no? Entonces, el peso. Por cada libra, en este caso son libras, adicionales que tenga el auto, es $4,62 más caro. Este largo, que está en inches, ¿qué es inches, por cierto? No olvidé, inches. ¿Pulgadas? Pulgadas, ¿no? Ajá, pulgadas. Hace años que no utilizaba inches. En los libros, usualmente utilizan, en los libros en inglés utilizan inches, ¿no? No utilizan metros. Entonces, por cada pulgada adicional, resulta que el precio se reduce en menos $74. Entonces, parece. Y la significancia, ¿no? Acá me dice, esto creo que es maletero headroom. Si tiene maletero es menos caro. Veamos el maletero o no. Espacio para la cabecera. Ah, no, espacio para la cabecera. Maletero creo que es trunk. Claro, trunk. Sí, maletero es trunk. Entonces, si hay espacio para la cabecera, cuesta menos. Displacement. Disculpen mi inglés. Soy malo en inglés. Desplazamiento, o sea, kilometraje. En este caso, si el auto ya ha tenido algún uso, ¿no? Entonces, si el auto ya ha tenido, por ejemplo, no sé en qué medida está acá, displacement, Q in, supongamos que es kilómetro, ¿no? Por cada kilómetro que ya ha sido utilizado el auto, vale más 10, ¿no? Entonces, veamos. Headroom significativo al 10%, weight significativo al 1%, length significativo al 5%, displacement significativo al 10%, foreign al 1%, ¿no? Esto tenemos que verlo como si fuera, si es menor a 10, genial, al 10%. Este es 0, es menor a 1%, entonces, genial. Este es mayor a 1%, pero menor a 5, entonces significancia al 5%. Menor a 10%, entonces significancia al 10%. Menor a 1%, entonces significancia al 1%. Y acá los intervalos. Este está interesante. Acá me dice que es significativo. El intervalo de confianza es al 5%. Y me dice que al 5%, que es 95% de confianza, lo mismo, este coeficiente que es menos 553, que es un valor puntual, ¿no? Me dice que probablemente no sea este número, sino que esté en este rango, menos 1196 hasta el 89. Entonces, si se dan cuenta, acá en el medio está 0. Entonces, es posible que si bien es cierto, me da un valor acá puntual negativo, que al 5% ese valor sea igual a 0. Es decir, que no tenga significancia, ¿no? Entonces, al 5%, según este intervalo, no es significativo, pero acá al 10% sí. Igual acá pueden chequear, por ejemplo, acá en ese intervalo no hay el 0, entonces yo puedo decir con seguridad que weight sí tiene algún impacto en el precio.
porque acá no es 0. Si fuera 0, diría que no tiene ningún impacto, ¿no? Acá no está el 0, acá sí está el 0, entonces acá no es significativo al 5%. Y así. 74 observaciones, acá tenemos la suma de cuadrados explicada, la suma de cuadrados residuales, la suma de cuadrados totales. Estos son los grados de libertad. Este numerito es simplemente la división de esto entre este 5. Este número es la división de este entre este. Y este es la división de este entre este. Los grados de libertad que me están dando acá es simplemente, por ejemplo, me dice, el modelo completo tiene 74 observaciones, pero como estamos tratando de explicar una variable, está reduciendo a 74. ¿Por qué? Porque estamos teniendo que utilizar como una observación base, ¿no? Una observación que sea como la de referencia, algo así. Y eso sería, para ustedes sería medio absurdo, ¿no? Pero si siempre tenemos un Y, pero resulta que hay modelos donde hacemos estimaciones de varios Ys al mismo tiempo. Eso seguro ya viene luego en el curso. Se puede estimar varios Ys al mismo tiempo. Sobre todo cuando hay variables que están correlacionadas un montón. Entonces, por eso que acá simplemente es -1, porque tenemos un solo Y, por tanto necesitamos una observación de base como de referencia. Bueno, acá este grado de libertad tiene que ver con la cantidad de observaciones. Como les dije hace un rato, pero con la cantidad de variables explicativas. Como les dije, Stata por defecto utiliza la cantidad de variables explicativas sin considerar la constante. Acá 5, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. No está contando la constante. Por eso es que en nuestro ejercicio 1 utilizamos esa fórmula donde la cantidad de X era sin considerar la constante. Pero en la mayoría de libros en realidad utilizan el que sí considera la constante. Bueno, eso ya es una cuestión de criterio del autor del libro. Y bueno, esto, la error de libertad residuales es simplemente la resta de estos. 73 menos 5. Ok. R cuadrado ajustado, ya sabemos que ajusta. Sabemos que mientras aumentamos variables, el R cuadrado siempre va a aumentar. ¿Por qué? Porque cada variable que nosotros aumentamos está aumentando varianza. Cada variable que aumentamos tiene una varianza adicional que otorga el modelo. Como decíamos, era cuánto de la varianza total es explicada por la varianza de los X. Entonces, por eso es que, aunque metemos X, varios X irrelevantes, el R cuadrado siempre va a aumentar. Para corregir eso, utilizamos el R cuadrado ajustado. Pero acá no hay mucha diferencia, ¿no? Entonces, quiere decir que no hay un problema con la introducción de variables excesivas. ¿Ok? Bueno, nada más. Y estos son los errores estándar. El problema importante en cuando hay heterocedasticidad son los errores estándar. No tanto los coeficientes. Los coeficientes van a ser los mismos usualmente. El problema es los errores estándar. Como nuestras varianzas no se están, como la varianza de los errores no está centrada en 0, no tiene medias 0, los errores estándar se vuelven muy amplios. Hay una dispersión muy grande. Entonces, los errores estándar son grandes y los errores estándar afectan a este intervalo de confianza. Si el error estándar es grande, el intervalo de confianza también va a ser grande. Entonces, puede ser que este intervalo de confianza sea demasiado grande, no porque la variable no sea significativa, sino puede ser de que sea simplemente porque los errores están provocando eso. Los errores no centrados en 0 están provocando eso. Entonces, para eso es que vamos a corregirlo.
Entonces, primero nos dice cómo se realiza el contraste de White. Para sospechar heteroscedesticidad, veamos. Podemos ver si hay algún problema. Vamos a predecir los errores. Entonces, ¿cómo se predicen los errores? Podemos predict, resit. Y eso va a crear una variable que se llama resit. Acá está resit. Entonces, ese es el residuo asociado a cada uno de las observaciones. Entonces, como se dan cuenta, hay residuos positivos, hay residuos negativos. Pero como los residuos son positivos y negativos, lo que tenemos que hacer es llevarlos todos a positivos. Y hay varias formas de llevar un número que es negativo o positivo a positivo. Puedes aplicarle valor esperado, pero valor absoluto, o puedes aplicarle el cuadrado. Lo más conveniente algebraicamente es aplicarle el cuadrado, porque luego le puedes sacar raíz o lo puedes derivar, ¿no? Si le aplicas valor absoluto, después se hace un poquito difícil hacer el álgebra. Por eso que usualmente se utiliza el cuadrado para llevarlo a positivo. Entonces, esto es paso a paso. Vamos a generar una variable headroom al cuadrado, una variable weight al cuadrado, todo vamos a llevarlo al cuadrado. Y vamos a generar interacciones. Una interacción entre headroom y weight, una interacción entre headroom y length, una interacción entre peso y largo. Entonces, lo que voy a hacer es, los residuos pueden estar explicados por las variables. En el modelo MCO bien comportado, los residuos deberían ser totalmente desconectados de los X, ¿no? Dijimos que la covarianza entre X con los errores, con los residuos, debería ser 0. Pero, y eso aseguraba de algún modo la normalidad. Entonces, si son normales, acá me debería salir que ninguno es significativo. Acá me sale no significativo, no significativo. Este me sale significativo, weight al cuadrado. Entonces parece que hay algo. Todos me deberían salir no significativos. Hay uno que me sale significativo, entonces puedo sospechar que hay algo de heteroscedesticidad. Tal vez no tanto, pero con eso sospecho que hay heteroscedesticidad. Vamos a poner cada density de los residuos. Si quiero verlo gráficamente, voy acá. Hago un gráfico de densidad de los residuos para ver si se ve como una normal o no. Oh, acá está el 0, ¿no? No parece una normal, que digamos, está echada hacia la izquierda. Eso me da un indicio de que no es normal. Entonces puedo aplicar algunos tests. Ustedes han visto en clase el test de Breuch-Pagan y el test de White. Aplicamos el test de Breuch-Pagan y me sale que la probabilidad de rechazar la hipótesis nula es 0. Perdón, la hipótesis nula es constante variable, la variable fitted value recibo cercana a 0. A ver, cercana a 0. Acá me dice que el chi cuadrado es 43.5. Nosotros dijimos que nuestro punto de corte debería ser 59, ¿no? No me recuerdo. Acá me sale que la kurtosis, no se puede calcular la kurtosis por alguna razón, pero sí se puede calcular la simetría. Y en ambos casos me está rechazando la hipótesis nula de que existe normalidad. Entonces, por eso digo que hay heteroscedesticidad. Como hemos visto en el gráfico, si hay una
elasticidad, pero no tan marcada, ¿no? Parece muy pequeña en realidad. Acá también con esta estimación que he hecho, parece que no hay mucho. Ok, ¿y cómo se estima un modelo corregido? Vamos a poner help rec. Y busquemos acá algo que nos hable de heterocedasticidad. Veamos. Oh, a ver. Veamos acá, donde nos hablan de un problema de heterocedasticidad. Oh, por ejemplo, acá. Acá me hablan, ¿ya? Sugerido por David and McKinnon en el paper de 1923, que reportan que este método tiende a producir mejores resultados cuando el modelo en verdad tiene heterocedasticidad. Entonces, una opción al final de nuestra estimación un coma y ponerle BCE con HC2. ¿No? Acá me dice, leamos. Especifica el tipo de errores estándar reportados, que incluye tipos de derivación asintóticas, según la teoría asintótica. Hay robustez para algunos casos de inspectors robust that alone is in the correlation and the bootstrap might sound bootstrapping. Also variance the methodology square regression, regress follow. Ok. Como ven, acá hay algunas formas de resolver heterocedasticidad. Pero la más común de todas es simplemente poner robust. No encuentro robust acá. Entonces, robust. Este libro es muy interesante. Si para la tesis, se lo van a utilizar un montón. Ok, entonces la forma de estimar esto es simplemente aplicando alguno de estos, pero el que usualmente utilizamos es este que se llama robust. Vamos a seguir leyendo acá. Okay. Yo voy a estimar, este es el modelo. Cuando tenemos problemas de heterocedasticidad simples, como el que vimos ahorita, que no está muy marcada, lo básico es utilizar el coma robust. Cuando ya tenemos problemas muy graves, ya tenemos esto ahí en el help. Por ahora utilizamos el robust y veamos qué sucede. Acá me está diciendo que el coeficiente de headroom es el mismo, el coeficiente de weight es el mismo, el coeficiente de length es el mismo, el displacement es el mismo, el de foreign es el mismo y la constante es la misma. Entonces los coeficientes del modelo sin corregir y el modelo corregido son los mismos. ¿Para qué rayos me he tomado 2 horas explicando heterocedasticidad si va a ser el mismo? ¿No? Pero resulta que esto es lo que cambia. Los errores estándar. Acá era un error estándar grande, acá se reduce. Acá había un error estándar pequeño, bueno, aumenta un poco. Pero lo que pasa es que aquí lo que está variando son los errores estándar. Entonces, los errores estándar van a ser, en algunos casos, sobreestimados o estimados a la baja. Pero lo curioso es que ahora sí es más confiable hablar de significancia. Cuando teníamos el modelo sin estimar, teníamos el problema de que a veces podíamos rechazar que alguna era significativa y en algunos casos podíamos aceptar que alguna era significativa cuando no lo era. Entonces, eso es lo que nos trae la heterocedasticidad, tener conclusiones erróneas. Los betas sí van a ser los mismos,
pero las conclusiones de cuáles son significativas o no son las que van a estar erróneas. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver que sigue siendo head-round significativo. También este significativo. Este length era significativo inicialmente y ahora no lo es. Interesante, ¿no? Es un significativo, foreign, significativo. Entonces, por ejemplo, acá, con esto de length, con este de length, si no hubiéramos corregido el modelo, hubiéramos dicho, wow, length tiene length. Acá estaríamos sacando la conclusión de que mientras más largo es el auto, es menos caro, ¿no? Y a mí me sonaba medio raro, ¿no? Estábamos diciendo de que los autos largos no son muy, muy costosos, pero intuitivamente, si es más largo el auto, quiere decir que se necesita más materia prima, ¿no? Esa conclusión que era un poco, que no era intuitiva, que iba en contra del raciocinio, se ha corregido acá. Acá me dice que eso no es significativo. Entonces, para eso sirve la corrección que hemos visto acá. Pregunta, chicos. No sirve para cambiar los coeficientes, los betas, sino sirve para tener mejores conclusiones. ¿Tienen preguntas, chicos? Entonces nos hemos pasado casi 10 minutos. Ok, chicos, entonces la siguiente nos vemos. Cualquier cosa me escriben y nos juntamos en un Zoom. Cuídense. Cualquier cosa estoy en el correo.